se me desengancha el micrófono. No nos asustes, Miguel. Bueno, hola a todos, todas, todes. No. Debe ser Gustavo Martínez. ¿Nos escuchás? Yo te escucho perfecto, sí. Claro, a vos se te ¿A quién, escucha, a vos? Miguel. ¿Vos me escuchás? Sí, ¿arrancamos? ¿Y a mí me escuchás, Lucía? Ahora se congeló. Sí. Bien. Arrancamos, sí, dale. Ahora Lucía está congelada para mí. ¿Sí? Reina de las Nieves. A ver. Dale. Bueno, larga la pregunta, Lu. La largo. Primero los voy a presentar, porque los presento. No sé si Miguel me está escuchando. Sí, bueno, estamos acá con Miguel Ángel Molfino. A ver, no sacaron. No los puedo ver más. Ahí está. Ahí está. Bueno, estamos con Miguel Ángel Molfino y María Inés Krimer, que ambos escriben el género policial negro, de lo que vamos a hablar, de los géneros del género justamente, pero digamos que el negro vendría a ser el color preferido del género policial. María Inés Krimer escribió varias obras que también incluyen algunas temáticas o problemáticas vinculadas con la inserción femenina en el mundo sindical o de cuestiones el patriarcado, que también hay algunos elementos de la política de la dictadura militar, pero también actuales, la cuestión de los agrotóxicos, el uso y abuso de los agrotóxicos y todo eso, lo vamos a encontrar en obras como Cupo, como La Inauguración y la trilogía Sangre Kosher, Siliconas Express y Sangre Fashion. Y Miguel Ángel Molfino, que es un escritor que en Chaco lo conocemos en la escena pública, digamos, también. Podemos sentarnos a charlar con Miguel también en distintas oportunidades, y es el escritor de Monstruos Perfectos, de La Polio, de Versiones y Perversiones, el mismo Viejo Ruido, por ejemplo, también, que son una serie de cuentos, un libro raro, y también, bueno, escribe dentro de lo que es la línea del género policial negro. Así que, dada esta presentación, los saludo a Miguel y a María Inés, y agradezco muchísimo la invitación por poder estar con ustedes. Y bueno, yo les quería preguntar en relación con el tema del género negro, teniendo en cuenta un poco esta relación entre verdad, ley, delito, ¿no? Que son como los elementos del policial clásico, ¿no? En general, me parece muy interesante pensar estos rasgos que tienen algún vínculo por ahí con problemáticas, como dije en algún momento antes, del patriarcado, con Ni Una Menos, con toda la cuestión en el uso de los agrotóxicos en el campo, que contamina, el contrabando de armas, pensando también en Monstruos Perfectos y demás. Entonces, bueno, me interesa por ahí que hablemos de esto, de lo clandestino, de lo que está como un poco fuera de foco dentro de lo que es el sistema de ley de nuestra sociedad, digámoslo así, que tendría que encargarse un poco de establecer cierto orden, y al final viene la literatura un poco a querer restablecer lo que nunca, lo que tal vez está siempre
por hacerse justicia, digamos, de algún modo. No sé cómo, si quieren que hablemos un poco de eso. Bueno, Lucía, Miguel, no sé. compañeros de la Feria del Libro del Chaco, es un placer saludarlos, intervenir en esta conversación, en especial con Miguel, que es un amigo y un autor que admiro profundamente, siempre sigo sus libros y me encanta su literatura, aparte de que conocer a otros excelentes autores chaqueños. Respecto del motivo de esta charla, los géneros dentro del género, voy a empezar por patear un poco la pelota y decir que yo no creo demasiado en los géneros. Me interesan más leer autores. Eso lo escuché una vez decir a Juan Sasturain y me pareció como una frase iluminadora dentro de lo que se conoce como novela policial o género negro. Hay autores que son excelentes y a los que me gusta sentir y los que me gusta seguir y reflexionar sobre ellos. En lo específico de mi trabajo, yo me ocupé bastante del tema, como decías, Lucía, de la incorporación de la mujer dentro del género negro, porque cuando comencé a leerlo ya de manera como más rigurosa, hace bastantes años ya, todo me gustó. En el género volví a tener ese entusiasmo que yo sentí de adolescente, la popularidad que tenía el género. Yo siempre pensaba, ¿por qué autores, por ejemplo, como Netti, se pasó media vida en la cama leyendo policiales? ¿O por qué Piglia leyó cientos de policiales para armar su famosa colección? O sea, ¿qué tiene de atractivo el género que después de tantos años sigue teniendo un público tan consecuente y devoto? ¿Qué es lo que atrae tanto en el género? Y entonces, ¿qué es lo que a mí no me atrae en particular? Era la figura de la mujer como personaje. Ahí es donde me empecé a pelear con el género y tratar de introducir alguna perspectiva o una mirada nueva respecto a lo que tradicionalmente yo leía de los maestros, Chandler, Hammett, Goodies, o sea, la mujer que generalmente conducía a los hombres a la perdición, o anterior, en el caso de Poe, a la mujer víctima, la que tenía que venir el hombre a salvarle las papas. Bueno, no sé si Miguel querrás aportar algo al tema de las mujeres o ya hablar desde los hombres, que es tu espacio. No, mira, bueno, también estoy muy cómodo y contento con ustedes, compartiendo, voy a decir una palabra que no me gusta, conversatorio. Estoy muy enojado, esa palabra no me gusta, es un poco estética. Con esta charla me gusta más, ¿no? Más intimista, qué sé yo. No, primero hablando un poco estoy de acuerdo con lo que decís vos, que decías Sasturain. A uno le interesan finalmente los autores. Lo del género tiene más que ver con una especie de clasificación, digamos, casi tóxica o universitaria, ¿no es cierto? No quiero despreciar a nadie con esto, menos a mi amiga Lucía, que es una gran profesora. Porque en realidad son encuadramientos absolutamente que no sirven para demasiado. Nadie lee más o menos si es un género u otro. Yo sí creo que efectivamente hay una evolución de la novela negra, eso sí. Por una sencilla razón, pasó el tiempo de las épocas, imagínense, del 30, con Hammett, Chandler, aquellos primeros autores que inauguran esta cosa policial que también es heredada de la novela Enigma de los ingleses. No vamos a hablar de esto porque ya está muy charlado. Es inevitable que haya, por ejemplo, se haya, no siquiera ni ayornado, es inevitable que
los autores de hoy tienen que hablar de los temas de hoy. Por ejemplo, la temática que tiene Marines es tan actual que a mí me alucina, me parece fantástica, además escribe como los dioses. Pero a mí, por ejemplo, Doxa me parece una novela que parte algo dentro de la literatura argentina de la novela negra, por dos razones. Por el tema de cómo estalla el género ahí, el género femenino, digo, ¿no? Cómo se pone más, adquiere potencia, y dos, que va con todo sobre un tema gravísimo que atraviesa la sociedad argentina, que es los fosforados, ¿no? En el área rural. También, digamos, podría decir que existen otras variantes. Por ejemplo, yo el otro día estaba charlando y le digo a un amigo, si vamos al caso, Hamlet, la tragedia de Hamlet, es un antecedente de la novela policial, ¿no? Y así podríamos tener un montón de antecedentes, de Neanderthals de la novela policial, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, digamos, la diferencia que existe entre un autor que desarrolla su obra en zonas rurales o semiurbanas y el que trabaja en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, vos sos entrerriana, Marinés. Sí, ¿no? Sí, soy de Paraná. Es de Paraná, esa es su infancia, igual que Selva Almada, por ejemplo, que hablan de esa infancia, por más que viven en capital, inevitablemente son entrerrianas. Su literatura entrerriana, sí, está el campo y está el río. Claro, exactamente. Esos elementos fantásticos que más de uno desearía tener en su infancia. Yo hablo mucho de la novela rural, la novela agraria, y pongo un ejemplo concreto que también es un poco falso, pero viene a cuento, que la diferencia es que un tipo desesperado, que está desesperado en la ciudad de Buenos Aires y se va a suicidar, se pega un tiro, se cuelga. En el Chaco, un tipo desesperado, ¿qué hace? Se va a suicidar, pero inhala glifosato o inhala paratión, ¿no? Son las armas de dos realidades diferentes. Es cierto que es una exageración, pero más o menos pinta la cuestión. Pero además lo digo porque acá en el Chaco, un excombatiente de Malvinas se suicidó con paratión hace unos años atrás, ¿no? Entonces ahí me quedó esa cosa de, fíjate vos las armas que tiene, y la temática toda es diferente, ¿no? Sí. Las broncas, por ejemplo, acá en el Chaco, la gran mayoría es inmigración del interior, inmigración eslava, digamos, ¿no? Polacos, checos, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una forma de convivencia, a pesar de que han pasado generaciones, de bastante resentimiento. Esto lo digo con todo, en los viejos sobre todo, por el calor, porque tuvieron que venir acá, vinieron de hambre y acá tuvieron que laburar muchísimo, en condiciones infrahumanas, qué sé yo, ¿no? Bueno, todo eso construye, como lo hace Ergen Caldwell en el Coso del Tabaco, ¿no? En el Camino del Tabaco, esa realidad, digamos, que es absolutamente agraria y particular. Eso está mucho en tu literatura, Miguel. Sí. Ese resentimiento y esa tensión y el calor son sensaciones muy fuertes que transmite tu obra. Sí. Por eso, hay algo de eso. Por eso te digo. Sí, no, por ahí también eso que decía María Inés, lo que venís diciendo vos, que generan como una suerte de hostilidad también del campo, de la ruralidad. O sea, como una suerte de espacio no habitable, como que se puede pensar también en un territorio no cartografiable en algún punto, de difícil acceso y demás. O sea, como también esa ruralidad cargada de estos elementos de
no idealizados de lo pintoresco, ¿no? El campo con las ovejas, sino los animales que se mueren, las inundaciones, el calor, como decía Marínez, sino, o sea, creando justamente esta ruralidad que también se torna como un espacio hostil, ¿no? Sí. Criminal en algún punto. Yo pienso justamente la novela negra, en especial la novela negra argentina, el género negro argentino, casi como una continuación de la dicotomía civilización-barbarie. O sea, son como nuevas lecturas de esa marca fundamental que tiene la literatura argentina, que arranca con El Matadero y que me parece que el género negro que se produce en Argentina y en toda Latinoamérica toma un poco esas marcas del horror, la marca de la violencia, la marca de la barbarie, pero a la vez, un poco como charlábamos al principio, está en este momento cruzada por temáticas muy ¿Vos escuchás? ¿Nos escuchás, María Inés? Yo no la escuché, ahora te no la escucho a vos. escuché. Sí, Se te fue el audio de repente. no te escuchamos más a vos, María Inés, te escuchamos hasta una parte. Ah. ¿Qué pasó? No sé. Creo que, bueno, igual después lo van a editar, ¿no? Eso no es un problema. Sí, pero no sé, María Inés, no se le escuchó. Vos, Miguel, me dicen que sigamos con un poco que no digamos que... Bien. Sí, entonces... No te escuchamos. No sabe, hay algo con el sonido de María Inés. Bien. Entonces, Miguel, de lo que veníamos diciendo de este espacio hostil y un poco como esta ruralidad, que María Inés en algún punto empezó a hablar de, que es súper interesante la cuestión esta de que ella decía, ¿no? De cómo marca esta dicotomía, esta tensión, bueno, siempre es una cuestión binaria, toda cuestión binaria es siempre un poco violenta, también civilización o barbarie, ¿no? Que se instauró en nuestro eje cultural y que de algún modo también fue marcando estas diferencias, ¿no? Entre el campo y la ciudad, entre lo culto y lo popular, etcétera. O sea, cómo vos ves eso que decía María Inés, sí, como ves esta cuestión. Mirá, yo creo que el escenario, digamos, de la novela rural, digamos, agraria, es un escenario, digamos, que tiene distintos puntos que hacen que sea muy interesante de explotar. Uno es la soledad de la llanura, del campo o del monte. No hay, digamos, salvo las poblaciones, las pequeñas ciudades, digamos, el resto,
mi mirada está puesta más en los sembradíos, donde se siembra algodón, los pequeños parajes, o si no, invento lugares que se adecúan mucho a esa idea que yo tengo de esos personajes y de sus vidas. También es cierto que hay mucha violencia. Pongo, por ejemplo, digamos, la historia de los Velázquez, los hermanos Velázquez, ¿no? Sí. Bandidos que fueron llevados, digamos, a la altura del mito. Y también hay una cuestión muy, que por ahí, digamos, yo tengo una teoría, una hipótesis, para no ser tan pretencioso, que hay una diferente impunidad en el campo que en la ciudad. En el campo la impunidad le da la soledad y los propios instintos y y el propio deseo de los hombres y las mujeres, ¿no? Me refiero a que como decía Héctor Murena, en El pecado original de América, decía, la pampa es un simulacro de la nada. Y desde ese punto de vista lo pienso eso, ¿no? Que es un estadio así del ser humano que puede llegar a tener actitudes de ser su propio Dios, ¿no? Eso lo planteo muy claramente en Pampa del Infierno, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Pero eso es un poco, la ruralidad tiene cierto salvajismo, ojo, esa realidad está atravesada por intereses propios del novelista, ¿no? Claro, sí, en relación también con, o sea, pensando en Pampa del Infierno, justamente que se llama Pampa del Infierno porque viene a estar en otro contexto muy distinto de esa imagen del desierto patagónico que fue la imagen del siglo XIX que eligió para como que fuera el paisaje literario por excelencia, ¿no? Entonces muchos escritores justamente se ubicaban, digamos, desde ahí, desde ese imaginario, tal vez nunca habían estado en La Pampa, para escribir, ¿no? Porque había que crear un espacio nacional propio, característico, etcétera, que después, bueno, lo fue haciendo también la literatura gauchesca y demás. Pero por ahí, en Pampa del Infierno, lo interesante, que es otro tipo de espacio, es otro, como decís vos, hay justamente otras realidades rurales, porque hay sujetos también ya distintos, no tenemos el gaucho en el caballo, demás, sino que se dan realidades planteadas que también se ven monstruos perfectos y demás, o sea, espacios también de tensión, de mucha violencia, una violencia que por ahí... Sí. En el caso de Pampa del Infierno concretamente toma un periodo posterior a la guerra contra el indio. Claro. Y como toda posguerra, que ha sido un genocidio, y han quedado indios levantiscos, han quedado bandidos, digamos que se han erigido en patrones del mal, ¿no? Como un personaje que es central, digamos, en la trama, Hincus, que realmente es una especie de dios, tiene derechos sobre las adolescentes huichís, sobre la vida y la muerte de ese territorio, del infierno, ha convertido esa pampa en un infierno, ¿no? Claro. Bueno, yo decía el interés obviamente el novelista, al encontrar una materia tan fértil como el campo, digamos, haberlo vivido, andar a caballo, qué sé yo, a partir de ahí uno le pone justamente todo lo que leyó, ¿no? Es decir, yo no puedo sustraerme a las lecturas de Chandler, de Goodies, de Chester Himes, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo se llama? McCarthy, ¿no? Etcétera.
Pero bueno, regresó la amiga Marinés. Sí, nos estabas contando, Marines, algo muy interesante antes de irte, ¿no? De cómo toda la cuestión de la civilización y la barbarie, después lo retomamos, o sea, cómo se vuelve, digamos, a instalar, vuelve a instalar, digamos, que siempre está esta tensión, digamos, en toda la narrativa, digamos, y las poéticas. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto ahora. Bien. Sí. No, que nos estabas contando justamente antes, digamos, estábamos hablando de este espacio, ¿no? Del espacio eh, de la ruralidad, de las tensiones que había también ahí en el, que para vos venía ya del matadero. Sí, en realidad me parece que la violencia, tanto en el campo como en la ciudad, adquiere como características diferentes, pero la base no es tan distante. Yo estoy pensando que el origen de la novela negra argentina, digamos, aparte de tomar esa marca de la violencia básicamente de los norteamericanos, también siempre tuvo una implicancia con lo social muy, muy interesante, que a lo mejor no la vemos en los modelos del primer mundo. Nosotros lo que hicimos, me parece, tanto en el campo como en la ciudad, es tomar esos modelos que venían de Europa, Inglaterra, Estados Unidos, y darle como una marca propia, como una especie de lectura latinoamericana de la violencia, un poco corrida a los bordes. Es algo como hizo el teatro, que tomó las grandes obras y hizo sainete. Nosotros nos corrimos un poco para el lado como de la parodia, de ciertas, pero básicamente otro punto que yo considero que es muy clave en la construcción de la novela negra argentina es el tema de la problemática social, que es un poco la línea que yo he tratado de seguir en mi obra, junto con una resignificación del personaje de las mujeres. Yo me estoy acordando de una de las primeras novelas argentinas de género negro, El enigma de la calle Arcos, de los años 30, 32, por ahí, que salió por entregas en el diario Crítica, donde un detective, un periodista tenía que resolver un enigma de cuarto cerrado, muy clásico en esa época. Pero a diferencia de los cuartos cerrados franceses o europeos, que solo había que develar quién era el asesino, acá ya en el año 32, si el periodista no resolvía el caso, lo echaban del laburo. O sea que ya desde el año 32 tenemos instalada la misma problemática, que no es que yo piense que el género negro debe dar cuenta de eso, pero se lee desde una cierta social. Y eso es inevitable. Me parece que es una marca muy poderosa, y específicamente en lo que hace a la figura de las mujeres, pienso que las distintas olas feministas han aparecido y han hecho una irrupción muy, muy poderosa en la literatura. Celebro que así, no sé, autoras tan leídas como Claudia Piñeiro, Gaby Cabezón, Selva Almada, realmente es para celebrar las nuevas voces, que estoy segura también que en las provincias hay voces muy, muy interesantes, que espero que como una buena política cultural permita, no en este momento tan complejo, pero sí en el futuro, que las podamos conocer. Yo estoy ansiosa de leer novelas policiales escritas así como tan magnífica género se desarrolló en el Chaco. Estoy segura que
hay otras provincias, Córdoba, por ejemplo, he leído muy buenas novelas y queremos seguir leyendo, que el género crezca, claro, y que se escuchen las voces de las provincias. Claro, y hablando de esto del género, que les aclaro que si bien, digamos, yo vengo de la academia, el título está ahí justamente para jugar un poco con esto. Es interesante lo que ustedes dicen, porque, por ejemplo, cuando es algo que yo charlo siempre con Miguel y a veces nos reímos de todos los títulos, ¿no?, que uno puede poner, pero también en esto del género, que siempre está tan marcado como un rol, un enigma, que yo les decía antes, ¿no?, ley, delito, verdad, y todas estas cuestiones. ¿Y qué pasa? O, por ejemplo, cuando yo tengo que enseñar, incorporamos chicas muertas de Selva Almada, que también, entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el enigma? Y esa es una investigación, o sea, es un rol de detectiva, digamos, hay archivos, hay cuestiones que también estuvieron en un cuerpo que fue también a investigar, a buscar papeles, y que después se colocó en ficción, llamémoslo así, en ficción, crónica también. La crónica está muy unida a lo que puede ser el género meramente ficcional. Entonces, ¿cómo eso que vos decís de lo social? Pues en realidad El Matadero es el primer relato social, según, bueno, Beatriz Arlo, digamos, dejémoslo, ella lo dice, palabra, pero digamos, cómo los relatos sociales y como estas cuestiones que ustedes dos también trabajan, más allá de intentar buscar, a ver, cuál es el enigma o sea, el crimen no necesariamente tiene que ser alguien que va con un cuchillo a clavárselo por la espalda. El crimen puede ser también el Estado, ¿no?, cometiendo un gran crimen implícito, digamos, en los cuerpos. Sí. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo voy por ese lado, Lucía, porque pienso que en este momento el único enigma que puede resolver el género negro es el de las relaciones capitalistas. O sea, ese es el verdadero enigma a desentrañar, y en este momento tan cuestionada la idea de género, porque como bien decís, la crónica ha tenido un desarrollo muy importante, como un montón de otros registros se cruzan todo el tiempo, pero lo que subyace dentro de este cruce de registros son las inequidades del sistema. Y ese creo que es el nuevo espacio que se abre para la novela negra, un espacio rico, un espacio fértil, donde uno lo vemos en los distintos festivales, cómo está creciendo, pero ese corrimiento de la figura de buscar quién es el asesino o quién metió a de repente mostrar, poner en evidencia y en primer plano las inequidades de un sistema, me parece que es como la gran novedad de continuidad del género. Es como el género se resignifica a sí mismo. Quería comentar a propósito, que estoy totalmente de acuerdo con Inés. Yo creo que es inevitable la mirada de un escritor honesto, digamos, con la realidad, con su relación con la realidad, es inevitable que su mirada esté impregnada de política, por más que no sea política. Una mirada que tenga que ver con la comprensión de esa realidad. Yo creo que toda violencia es política, ¿no? Parafraseando los Redondos, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que sí aporta, como decía Marinés, nuestra novela negra, la novela argentina, es justamente esa especie de mirada sobre los entresijos del sistema. Porque, ojo, la novela negra existe porque existe el capitalismo. En Estados Unidos nace digamos, a la sombra del gran quiebre financiero, la ley seca, toda una serie de cosas absolutas que el capitalismo, el sistema, estaba provocando esa realidad, ¿no? Que es inevitable entonces que
la gente reacciona en ese sentido. Los mismos Velázquez y Gauna, los hermanos Velázquez, no nacieron delincuentes, ¿no? Claro. Se hicieron, digamos, sobre la base de la injusticia, ¿no? Sí. Yo creo que sí, efectivamente, eso es lo más interesante de la novela en este registro, porque también yo creo que se le está dando un lugar, ese corrimiento que hablaba María Inés, yo creo que se ha desplazado. Me acuerdo que había un francés que escribió en el 58, Cargenac, algo así, un trabajo sobre la novela, que él empezó a ver el noir, ¿no? La novela noir francesa, que decía, la novela negra es un negro y la literatura es un barrio elegante donde no lo dejan entrar, ¿no? Yo creo que eso, definitivamente, por fuerza de los negros, digamos, se rompió esa grieta, digamos, y estamos avanzando en el barrio elegante. Me refiero a esto, obviamente, metafóricamente, a que está ocupando un lugar muy fuerte este tipo de novela en la literatura de hoy. El auge de los festivales, el auge de los premios que hay en este sentido, hablan un poco estamos en un momento en que la novela negra ha logrado posicionarse como una novela que mira a los ojos a la novela, a cualquier novela, a cualquier género. Claro. Miguel, eso también... yo estaba pensando, ahora que nombraste a los franceses, que para mí también una gran escuela del género es el neopolar francés, o sea, toda una corriente que a partir de las ediciones de Gallimard en los años 60 empiezan a aparecer autores muy interesantes como Daenic, Pilar, Manchet. A mí me gusta mucho como esa resignificación de la novela norteamericana que hacen los franceses, porque por lo menos en mi obra tienen como una resonancia muy, muy interesante, mucho más significativa, por ejemplo, de la que hacen los nórdicos. Me acuerdo que en un momento, hoy nombramos a Sasturain, y estábamos en un encuentro de novela negra en Uruguay, y Sasturain se paró, él estaba en el público y dijo, abajo los nórdicos, arriba los súrdicos, y nos reímos mucho con eso, porque me pareció muy del ingenio de Juan, ¿no? Pero en esto de arriba los súrdicos, es bueno, nosotros lo que tomamos es el material que nos rodea. Vos, Miguel, tomás el tuyo, yo, bueno, ahora estoy viviendo en la ciudad y me impacta mucho la violencia de lo urbano, pero nunca estamos muy lejos de transitar con nuestra escritura el espacio que nos rodea. Es lo que te decía hoy de vos. Aunque vos sos entrerriana, escribís como si estuviera en la provincia. Sí, no, en especial me pasó en Noxa, que hice, bueno, aparte de la investigación y de escuchar muchos testimonios de gente afectada por los agrotóxicos, la locación era una locación que yo conocí muy bien de mi vida de Paraná, porque a mí me parece que si uno conoce la locación, el lugar con el que trabaja literariamente, el lector también lo va a conocer. Y eso es muy claro en tu obra, Miguel. O sea, cuando uno lee Monstruos Perfectos o Pampa del Infierno, está metido ahí. O sea, es muy agradable ver cómo un autor, aparte de su lenguaje, conoce el ámbito físico sobre el que está trabajando. Porque es verdad, yo apuesto mucho a la imaginación, pero también me gusta que el autor me permita sentir que estoy adentro de la obra. Y eso en tus textos está en un primerísimo plano. Violencia y el lugar. Sí. Fíjate vos que, por ejemplo, hay un elemento que yo permanentemente pongo, digamos, introduzco, que es
es la cuestión de aborigen. Siempre hay algún aborigen dando vuelta en mis novelas, y en Pampa del Infierno ya son muchos wichis los que acompañan, digamos, al protagonista. Para esto yo estuve charlando con un amigo wichi sobre las cosmogonías. Ahí aparece un poco la cosmogonía wichi en la novela, ¿no? Pero ojo, esa es la mala conducta del autor. Yo la modifiqué justamente para mis intereses, porque tampoco era una novela sobre la religión wichi, ¿no? Entonces sí, el conocer mucho lo que estás, así como Piglia conocía muy bien la ciudad, digamos, para hacer ese gran cuento que ahora me acuerdo de la loca que habla, ¿no? El relato de la loca y el crimen. Esa, sí, ¿no? El relato de la loca y el crimen. Es uno de los mejores cuentos que leí en mi vida. Así hay que conocer el territorio. Y si no lo conoces, tenés que crearlo. Yo he metido cosas... Sí, a mí me pasó con mi última novela, Cupo, que yo no conocía demasiado las internas de un sindicato, ¿no? Me tuve que documentar bastante y preguntar mucho, pero los distintos caminos que surge un relato. Yo reconozco que esa novela surgió a raíz de una charla que tuve con una amiga sindicalista. Me estábamos hablando informalmente del lugar de las mujeres en los sindicatos, y ella me dijo, cuando las mujeres pedimos la palabra, los hombres se paran para fumar un pucho, para ir al baño. Y me acuerdo que llegué a mi casa y anoté en ese famoso cuadernito que tenemos todos esa frase, y a partir de esa frase fue el disparador para armar la novela. Ya te digo, una novela que, a diferencia de Noxa, del anterior, yo físicamente me moví en un territorio que no conocía y sobre el que me tuve que documentar. Lo que sí no fue tan necesario documentarme fue sobre patriarcado y machismo, que son temas que recorren, digamos, los ensayos y la crítica desde estos últimos años, y la ola de los movimientos feministas que un poco se me metió en la computadora. O sea, siempre hay como registros muy cercanos, creo que a la vida del autor o a la lectura que tiene el autor sobre la realidad cuando uno se plantea un texto. Pero en lo personal, los míos siempre vienen como de imágenes fuertes. En Noxa me acuerdo que estaba en un campo y fumigaron un campo vecino, y al otro día, cuando nos levantamos, vi que todas las hojas de los árboles estaban caídas, o sea que los árboles estaban pelados. Esto fue hace muchísimos años, pero fue tan impactante la imagen que también la anoté en el cuaderno, y años después aparece Noxa. En fin, los distintos caminos que llevamos los narradores para concretar las obras. Sí, bueno, me hace acordar el origen del Sonido y la Furia de Faulkner. Él cuenta que estaba un día en el campo y mira hacia arriba y había chicos jugando, y ve una nena trepada al árbol, una nenita chiquitita, y tenía la bombacha sucia, de barro, qué sé yo, ¿no? Esa imagen le disparó esa novela, porque esa imagen va a estar después en la novela, metida en un primerísimo plano. Claro, la famosa Candance. Va a ser esa chiquita después, ¿no? Lo mismo yo, Monstruo Perfecto, yo tenía anotado en mi diario una imagen que me encantaba, que era un pibe mirando el cielo. Me gustaba que estaba sobre un cobertizo así, pero no sabía qué pasaba. Y esa imagen después, 10 años después, se me ocurre que está por presenciar el asesinato de sus padres, ¿no? Y así nace Monstruo Perfecto.
Y sobre el tema de que poco, y volviendo, y ya con esto quiero redondear, lo que decía recién Lucía, ya se ha desplomado la estantería del enigma y todas esas cuestiones, incluso de quién es el asesino, importa poco. Por ejemplo, en el caso de Monstruos Perfectos, todo el mundo me pregunta quién mató a los padres de Miro, que jamás en la novela se dice. Se sospecha mucho de Miro, qué sé yo, y no se sabe bien qué es. Y cuando me preguntaron a mí, yo honestamente lo digo así, porque yo tampoco sé. Porque me prohibí saberlo. Porque quería que fuera eso, como dice Piglia también en la estética del lector, sí, ¿no? El tema del sistema todo texto tiene un secreto, ¿no? Y pone como ejemplo el cuento El baúl de Onetti, ¿no? Bueno, incluso ese secreto, a veces, dice él, después de lo que hice yo, ¿no? A veces, dice Piglia, el lector, el autor, ni el autor está enterado de ese secreto. Como estoy seguro que dice que Piglia dice que Onetti, como termina el cuento sin que se abra el baúl, dice, no estoy seguro que Onetti haya sido haya sabido que había dentro de ese baúl, ¿no? El tema del enigma pasa por esas cosas, ¿no? Ahora, ¿no? Ya no importa quién mató a... Ahora que mencionás a Piglia, estaba recordando también algo que me resultó muy iluminador respecto del género negro, que él dice que las primeras 20 páginas de una novela negra son relativamente sencillas. O sea, en la primera o segunda hay que tirar un muerto. Y en las que siguen plantear el ambiente, que puede, bueno, cada uno elige, la universidad, un hospital, un ambiente rural, o sea que hasta ahí vamos bárbaro. Eso no es complicado, eso es como fórmula. Pero después hay que sostener desde la escritura y narrador. O sea, claro, es lo que va a quedar, es lo que va a sobrevivir de textos, pero eso ya es un tema que lo deciden los lectores, afortunadamente. Por eso siempre pienso que pese a los problemas de publicación que existen y que conozco, que tanto en Buenos Aires como en las provincias, siempre que hay un lector, la historia continúa y eso como que me parece muy interesante. Y por eso yo no marco una gran diferencia género negro con otros tipos de géneros. Lo que hay es buenas o malas escrituras y eso siempre es lo que sostiene historia. Claro, no, en relación con lo que vos decís también, bueno, de Piglia, que el otro día, bueno, también lo hablábamos un poco, que tiene un ensayo muy cortito que se llama Lo negro del policial, y que a mí me gusta mucho. Él sí hace una diferenciación, digamos, como crítico, así de lo que es el clásico y demás, y a mí me gustó mucho algo que él dice del policial negro, que el crimen es el espejo de la sociedad, es decir, la sociedad es vista desde el crimen. Y después cita a Chandler en El simple arte de matar, que dice que, bueno, a lo que se refiere, digamos, con esto es que por ahí ver como un mundo en el que un juez que tiene una bodega clandestina llena de alcohol puede enviar a la cárcel a un hombre apresado con una botella de whisky encima. O sea, en esa frase me parece genial lo que dice Piglia, porque nos da el ejemplo justamente de lo que vos hablabas, o sea, esa equidad, como dijiste la palabra equidad antes, María Inés, y que bueno, que por ahí el policial está marcándote desde la sociedad cómo se ve el crimen, ¿no? Y que aparecen también un poco en las obras de ustedes. En ese caso, por eso es que se habla de esta particularidad por ahí del policial negro, ¿no? Como que se diferencia un poco
justamente en estas formas de mostrarnos una escena como la que señala Piglia, que siempre nos ayuda a pensar estas cuestiones. Bueno, y para ir cerrando, porque creo que ustedes dos ya podrían seguir charlando hasta tarde. Me gustaría preguntarles en qué están trabajando ahora, qué es lo que están escribiendo, cuáles han sido por ahí sus lecturas también en relación con eso. Empezamos. ¿Puedo contestar yo? Bueno, fíjate vos que yo hace 4 o 5 años tengo, en estos últimos 5 años... Miguel, ¿vas vos? Empecé a escribir, digo. Empecé a hablar yo. Pero si querés vos hablar, no tengo problema. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Digo que... Puedo contar que... Sí, dale. Sí, estoy... me tomé como unas vacaciones negro después de Noxa. Siempre en paralelo he escrito cuentos, ganas de armar un cuerpo con esos cuentos y bueno, el libro está, veremos qué suerte tiene en este complejo contexto argentino y que básicamente un mundo editorial tan golpeado y también una novela de autoficción que es otro género que siempre sentí curiosidad por incursionar. Pero ahora que ya estoy en la corrección de esos dos proyectos, con muchas ganas de volver al enigma, de volver al suspenso porque básicamente me permite una conexión con los lectores muy intensa y muy fluida. No es tan fluida en los otros géneros, pero en el género negro siempre tengo diálogos, conversaciones como esta tan interesante que estamos teniendo ahora con ustedes, así que creo que una novela negra ya me espera dentro de poco, una nueva novela. Está bueno. No, yo tengo 3 novelas interrumpidas. Una está prácticamente terminada, que iba a ser la segunda parte de Monstruos Perfectos. Y nunca segundas partes fueron buenas. No me conformo. Cuando terminé, digo, perdí un año escribiendo esto. Gané, digamos, en entrenamiento, seguí entrenando, pero esto no sirve. La leyeron 2 amigos escritores. Ahí nos dejó Miguel. Bueno, entonces, para bueno, despedirnos de esta charla tan interesante, digamos, con ustedes, que nos hablan de lo que están escribiendo y de que realmente, como decíamos antes, es un tipo de literatura que se está volviendo a visibilizar, digamos, en el campo literario, como por ahí también otros géneros, por decirlo así, como el terror, como el fantástico, la ciencia ficción. Bueno, el policial también por ahí se retoma desde otros lugares, así que bueno, les agradezco por poder compartir, digamos, esta charla con ustedes dos, con María Inés Krimer y con Miguel Ángel Molfino, grandes invitados de la Feria del Libro del Chaco.
Así que bueno, María Inés, te agradecemos por poder compartir tus... Ahí está Miguel. Estábamos despidiéndonos sin ti. Fui abducido. Bueno, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos en color blanco y negro y en color. Sí. Sobre la última pregunta tuya que estoy haciendo, ya te vas a enterar cuando lo anuncie, se publique, qué sé yo. ¿Vamos a tener Monstruos Perfectos 2 o a tener otro nombre? No, es otra novela. Es otra novela. Gracias a la pandemia se me ocurrió. No es distópica, no tiene nada que ver con la epidemia. Pero ¿Tiene algo que ver con las pestes? No. Nos deja con el misterio, le ¿no? esperamos con ganas, Miguela. Claro. ¿Cómo? Siempre una novela de Miguel es una expectativa muy grande y la esperas con muchas ganas. ¿Le puedo decir el título provisorio que tiene? Sí. Ay, sí, contanos. Perros muertos a lo largo de la... ¿Cómo es? Perros muertos al costado de la ruta. Ah, está buena, muy buen título, Miguel. Así que bueno. Eso nos deja pensando. Se trata de perros. No, mentira. Se trata de perros, animales. Y alguna que otra gata. Mentira. No. Sí, pero no tiene nada que ver. Es un título que me gustó. Pero bueno, vamos a despedirnos, no hay ningún problema. Yo quiero agradecerle a María Inés su participación, que yo la quiero muchísimo. Pasaron unas gaiteros escoceses. Una ambulancia. Sí, eso, se nos ha metido. Bueno, se nos ha metido. Despertó tanto interés esta charla que hasta se sumaron los gaiteros escoceses. Bueno, claro, yo quiero agradecer a la Feria Digital del Chaco, que siempre tengo invitaciones espléndidas, a Lucía, a Miguel. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias igualmente a la feria, bueno, y sobre todo para mí, a ustedes y a Miguel por haberme invitado, y a María Inés, una escritora súper admirada también. Así que bueno, me alegro de que nos hayamos encontrado en este espacio, y ojalá que nos podamos encontrar al costado de la ruta, no espero, en otro lugar. Sin los perros, claro. perros. Sí, claro. Bueno, yo también estoy muy contento de haber estado acá. Muy contento. Sí. Bueno. Entonces, nos saludamos.